Siempre es un placer, un privilegio, un honor para mí estar de pie, predicar, hablar acerca de la palabra de Dios. Últimamente yo fui a visitar a una hermana que somos de la misma iglesia local, y durante la visita tenían un trabajo de construcción que alguien estaba haciendo por ellos. Y yo me acerqué a él, yo le hablé de Cristo. Y mientras tanto que yo le estaba hablando, él empezó a decirme unas ciertas cosas de Dios, que Dios es malo, si Dios es Dios bueno porque permite que la gente sufre, y un montón de cosas que él tenía dentro de él, y aprovechó el momento para desahogarse de todo lo que tenía dentro. Y eso no es algo que solamente le pasó a él. Vemos también en la iglesia gente que dicen que son de Dios, a veces critican a Dios por cosas malas, por situaciones difíciles que les pasan en la vida. Entonces eso no es solamente como se ve en la vida real o en nuestro tiempo. Podemos ir en la Biblia y ver lo que dice Dios acerca de todo eso que podemos escuchar hoy en día. Vamos a Jueces, capítulo 6. Veremos un texto muy conocido, una historia muy conocida acerca de eso. Es acerca del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo escogido, amado de Dios. Y Dios ha hecho muchos milagros, muchas maravillas para ese pueblo. Pero en Jueces capítulo 6 vimos al pueblo de Israel sufriendo. Vimos al pueblo de Israel pasando momentos difíciles bajo las manos de los madianitas. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios permitió eso a su propio pueblo, a su pueblo amado? Entonces, por eso tenemos un tema que dice así: la desobediencia a la voz de Dios siempre trae desgracia. La desobediencia a la palabra o a la voz de Dios siempre trae desgracia. Como vemos en el verso 1 de Jueces 6, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. La razón por la cual que podemos ver que en el texto que el pueblo de Israel estaba pasando sufrimiento, se dice aquí claramente: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Primero vamos a ver el pecado de Israel conlleva sufrimiento. La razón por la cual que el pueblo estaba sufriendo no es porque Dios ya no era bueno. No es porque Dios abandona a su pueblo. No era eso. Era porque el pueblo de Israel vivía en pecados. Era porque el pueblo, en lugar de servir al Señor, el pueblo cayó en apostasía. Dejaron de servir a Dios de Israel, se sirvieron a los dioses de la gente que vivían acerca de ellos, de los dioses extraños. Entonces, el pecado del pueblo conlleva sufrimiento. Es algo que no es solamente para aquel tiempo, es real hoy en día. El mundo está así porque la humanidad decide vivir lejos de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, en pecado. Siempre y cuando que el ser humano decide vivir en pecado, siempre el pecado lleva sufrimiento. Podemos ver en el texto, dice en el verso 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. No es porque Madián era más fuerte que ellos, era porque ellos abandonaron a su Dios. Porque todo lo que Dios hizo, hacía por su pueblo en el pasado, Dios era y siempre será todopoderoso.
Pero el problema es que el pueblo abandonó, dejó a un lado a su Dios. Y sigue diciendo, por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Así que, hermanos, podemos ver por el pecado de Israel, porque los hijos de Israel hicieron lo malo, tuvieron que huir de sus casas. Ya no tienen donde vivir, ya no tenían que comer, porque las cosechas, los madianitas llegaron para hacerlo para ellos. ¿Por qué todo eso? Porque el pueblo de Dios abandonó, dejó de seguir la voluntad de su Dios. Podemos que ver el sufrimiento en la física, porque ellos tuvieron que dormir en cuevas, en montes, en cavernas. Era espiritual porque ellos se apartaron de su Dios. Era económicamente, era completo ese sufrimiento por el pecado del pueblo. Así que hoy en día no es diferente. Siempre y cuando que el ser humano aleja de la palabra de Dios, que el cristiano deja de hacer lo que a Dios le agrada, que es lo que llamamos el pecado, siempre va a traer la misma consecuencia. No es que Dios no es bueno, no es que Dios no ama a su pueblo, sí lo es, pero Dios es un Dios justo. El pecado siempre trae consecuencias. Y a veces, hermanos, el cristiano que se aleja de Dios, una familia que se aleja de Dios, en pecado, siempre pagará las consecuencias. Como Dios dice en Hebreos 12:6, Dios disciplina a quien ama. El pueblo de Israel era amado, era el pueblo de Dios, pero pecaron, tuvieron que pagar las consecuencias, como vimos, física, económicamente, completo, tuvieron que pagar la consecuencia por sus pecados. Bueno, a una buena noticia en el verso 6, dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Dios. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Sí, por el pecado trae desgracia. Siempre y cuando que el pueblo de Dios clama a Dios, Dios va a escuchar. Segundo, el pueblo clama o llama a Dios. Así que, hermanos, si el pecado trae desgracia, sufrimiento, dolor, sufrimiento, pero si llamamos a Dios, si le clamamos a Él, siempre Dios nos va a escuchar. Y como vemos en el texto, en el verso 7, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Así que el pueblo ya no aguantaba el sufrimiento, el pueblo se sentía alejado de Dios, le clamaron, le buscaron. Pero siempre hay una condición. Dios requiere siempre arrepentimiento. Y Dios le mandó a un profeta. ¿Qué dijo el profeta? El profeta dijo así. Os libré, Dios hablando a través del profeta. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que afligieron, a los cuales eché de adelante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová, vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. La razón por la cual que ustedes están así es porque ustedes no habían obedecido a mi voz. Así que por el profeta, Dios les está recordando el porqué, la razón por qué ustedes están así. Porque no quisieron escucharme.
no quisieron escuchar o hacer lo que mis profetas, lo que Moisés, lo que Josué ya los habían enseñado. Es porque no habéis obedecido, porque no habéis obedecido a mi voz. Así que, hermanos, siempre y cuando la humanidad, el hombre o la mujer, o un cristiano, se siente incómodo en su situación de pecado o de alejamiento de Dios, siempre y cuando que busca a Dios, siempre Dios en su amor y misericordia le va a recordar su palabra. Porque la única manera de estar bien con Dios es tomar conciencia de nuestro pecado, de nuestro estado de pecado y buscar a Dios en arrepentimiento. Y el profeta es eso que hizo, recordar al pueblo su pecado. Tenemos que siempre hacerlo por nosotros, individualmente, por familia, en cualquier situación. Tenemos que siempre recordarnos a nosotros lo que dijo Dios. ¿Estamos cumpliendo? ¿Estamos haciendo lo que Dios dice? ¿O estamos alejados de la palabra del Señor? También nosotros como cristianos estamos rodeados de tentación. Porque el pueblo de Israel estaba viviendo acerca de gente impía, de pueblos que sirvieron a Dios paganos. Y en los primeros capítulos de Jueces, Dios dice, yo voy a dejar a los pueblos alrededor de Israel para probar su fe, para ver dónde están conmigo, para ver cuál es su motivación, cuál es su convicción para seguirme a mí en lugar de los dioses extraños. Así que, mis hermanos, siempre va a haber tentaciones, siempre va a haber algo que nos atrae, siempre va a haber algo que nos impulsa a hacer algo incorrecto, pero siempre tenemos que recordar lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dejado por su palabra, por sus profetas, por sus cielos, y tomar la decisión siempre de hacer lo que a Dios le agrada. Pues, lamentablemente, si no queremos, vamos a tener que pagar el precio. Y a veces pagamos de lo que más podemos, porque el pecado siempre trae desgracia. Pero Dios es un Dios de amor. Siempre que le clamamos a Él, siempre Él nos va a escuchar, recordarnos su palabra por medio de sus siervos para llegar al arrepentimiento y así acercarnos otra vez a Él. Como podemos ver aquí en el profeta, Dios manda a un profeta a su pueblo para recordar a su pueblo de su pecado, para que el pueblo llegue al arrepentimiento. Y al final, Dios mandó a un ángel, o al ángel de Jehová. Dice, y vino, el 10 dice, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encima que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abielserita, y su hijo estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Primero, vemos el pecado del pueblo, lo hace sufrir. Segundo, vemos que el pueblo clama a Dios y Dios contesta enviando un profeta. Y al final de nuestro mensaje vamos a ver a Dios que está preparando para librar a Israel de las manos duras de los madianitas. ¿Cómo? Vino el ángel de Jehová. Siempre y cuando en la Biblia que vemos el ángel de Jehová, generalmente se hace referencia a la apariencia de Jesucristo en el Antiguo Testamento, lo que llamamos cristofanía. Así que podemos ver aquí que el ángel de Jehová se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abielserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo,
varón esforzado y valiente. Así que, terceramente vamos a ver, Dios vio en Gedeón un hombre valiente. Dios vio en Gedeón un hombre que él puede utilizar para librar a su pueblo de las manos de los madianitas. Bueno, Gedeón, cuando el ángel de Jehová aparece, le habla a él, Gedeón tenía dudas, inquietudes, pero Dios vio en Gedeón que él era valiente. ¿Y por qué? Porque aunque todos los demás estaban huyendo en los montes, cavernas, el texto nos dice que Gedeón, tratando de hacer algo para sobrevivir, Gedeón estaba allá trabajando, estaba allá buscando algo que comer. Y el ángel de Jehová le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová le respondió, Señor. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, porque nos ha sobrevenido todo esto. Aquí está el problema. Si Dios está con nosotros, porque Dios nos manda eso. Pero el texto no dice, pero el ángel no dice a Gedeón, Dios está con ustedes. Dice, está contigo. Aparentemente, como el pueblo se alejaba de Dios, Dios no estaba con ellos. Pero Dios sí estaba con Gedeón. Y Dios le dijo para librar a su pueblo de las manos de los que hacen sufrir a su pueblo. Y Gedeón estaba recordando todo lo que Dios había hecho por ellos, de los egipcios en Egipto, todo eso, las maravillas, y ahora míranos cómo estamos, Dios nos abandonó, Dios se olvida de nosotros, Dios nos ha desamparado, nos ha entregado en manos de los madianitas. El 14 dice, mirándole Jehová le dijo. Ese verso 14 también es una confirmación de que ese ángel era Jesucristo en su preencarnación en el Antiguo Testamento. Y mirándole Jehová, dice Jehová, eso era Dios, Jesucristo, la cristofanía. Ve cómo con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Así que, aunque Gedeón está con sus dudas, estaba diciendo, mira lo que Dios ha hecho en el pasado, mira cómo estamos ahora, porque Dios no está haciendo nada, porque estamos así. El ángel o Dios le dijo, ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, yo te envié. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manase, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Así que, con la duda de Gedeón, el ángel Jehová, o Jehová mismo, o la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, o Cristo si tú quieres, estaba tratando de subir la fe de Gedeón. Mira, yo voy a estar contigo. Tú podrás derrotarlos. Yo estaré contigo. Aunque tú te ves incapaz, no te preocupes. No eres tú quien lo va a hacer, pero soy yo. Podemos ver en Gedeón que no se creía en sí mismo. Eso es una buena actitud. Siempre y cuando que sabemos que no podemos, Dios quiere usarnos. Porque Dios busca a gente humilde, que cree que yo no puedo. Pero cuando sabemos que no podemos, Dios puede usarnos para su gloria. Así que mis hermanos, el pecado del pueblo trae desgracia. Sufrieron, pasaron momentos difíciles, pero llamaron a Dios. Y Dios primero envió un profeta y segundo un ángel para escoger a Gedeón, para librar al pueblo de su sufrimiento. Así que mis hermanos,
El pueblo cae en pecado, se aleja de Dios y el sufrimiento les persigue. Lo mismo por ti y yo, el pecado puede hacernos pagar de lo más que podemos alcanzar. Si arrepentimos, siempre Dios estará aquí para ayudarnos, recordándonos su palabra y animarnos a vivir en obediencia y mandándonos de sus siervos para guiarnos con su palabra. Es tu decisión de obedecer a Dios o no. Siempre es mejor obedecerle que desobedecerle. Dios les bendiga.